Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estas mini canastas que están tejidas a crochet y son muy útiles para poder vender o regalar como recuerdos en algún evento social. Estas canastas tienen un ancho de 5 centímetros, 3 centímetros de profundidad y desde la base hasta su asa mide 9 centímetros de alto. Así que espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hacen. Los materiales que vamos a utilizar son hilazas 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros. Esta parte es opcional ya que dependerá del color que quieran realizar su canasta. Para las 3 canastas que yo hice ocupé color chedrón o ladrillo, color oro u ocre y color caqui o lo pueden sustituir por un café claro. Un ganchillo de metal del número 2, aguja canevas sin punta, tijeras, un encendedor y ocuparé listón de medio centímetro de grosor y también puede ser el color a su elección. Comenzaré realizando un anillo mágico. Con 8 puntos bajos. Todos los puntos deben quedar derechitos y esta hebra del inicio la voy a jalar para poder cerrar. Ahora, esta hebra del inicio la puedo ir llevando por la parte de atrás de mi tejido o si no, al final con una aguja se puede perder por dentro del mismo tejido. Esta es mi fila número 1 y voy a comenzar mi fila número 2. En este primer punto que hice, hago un punto deslizado. Subo con una cadena y para comenzar mi fila número 2 voy a hacer un aumento por cada punto, es decir, 2 puntos en un mismo punto. 1 y 2. Y esto es lo que voy a hacer toda la fila. Un aumento por cada punto. Llevo mi hebra del inicio por la parte de atrás. Al final de esta fila debo obtener 16 puntos bajos. Ahora, aquí nos va a quedar este punto. Este punto no lo vamos a tomar en cuenta porque es sustituido por la cadena con la que subimos la fila anterior. Entonces, para cerrar esta fila, voy a tomar la cadena con la que subí y cierro con un punto deslizado. Aquí termino mi fila número 2. Esta hebra ya la puedo recortar. Para comenzar mi fila número 3, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Se repite un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos.
Aquí voy a cerrar mi fila número 3. Recordamos que este último no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar esta cadenita que está aquí arriba y con esta cierro mi fila número 3. Para mi fila número 4 hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 32 puntos bajos. Cerraré mi fila número 4 con un punto deslizado. Continúo con mi fila número 5, subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 1, 2 y 3 y en el que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 40 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Aquí voy a cerrar mi fila anterior. Punto deslizado, subo con una cadena y en este mismo punto comienzo a hacer un punto bajo por cada punto, pero tomando únicamente las hebras de atrás de cada punto. Entonces aquí comienzo aquí mismo donde hice la cadena. Un punto bajo solo con la hebra de atrás. En esta vuelta no voy a hacer ningún aumento. Sigo conservando los 40 puntos bajos. Aquí cerraré mi fila número 6 tomando mi cadenita que tengo aquí con un punto deslizado. Para comenzar mi fila número 7 realizo una cadena para subir y en este mismo punto hago un punto bajo, pero tomando ya el punto completo, tomando las 2 hebras del punto. Y de esta fila, que es la número 7, y hasta la fila número 11 haré un punto bajo por cada punto. Son 5 filas de puntos bajos y seguiré conservando los 40 puntos bajos por cada fila. Aquí estoy terminando mi fila número 11. Recordamos unir con este primer punto con un punto deslizado. Ahora hicimos en la fila número 6 un punto bajo con la hebra de atrás y aquí se ve claramente las hebras que quedan por delante. Entonces en esa fila es donde voy a doblar mi tejido. Para crear esa forma plana que necesito para la canasta. Para mi fila número 12 voy a crear la orilla de mi canasta y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a tomar lazada y en este mismo punto haré
un punto alto, tomo lazada, regreso al mismo punto. Otro punto alto, llevo 3, 4 y 5 puntos altos en el mismo punto. Pero al principio subimos con 3 cadenas. Estas 3 cadenas harán la función de un punto alto. Entonces aquí tenemos 6 puntos altos en total. Voy a saltarme 3 espacios, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Y en el número 4 voy a hacer 6 puntos altos. Aquí llevo 2. 3. 4. 5. Y 6. De nuevo dejo 3 puntos, 1, 2 y 3. Y hasta el punto número 4 es donde hago mis puntos altos. 6 puntos altos en un mismo espacio. Y haré lo mismo todo alrededor hasta hacer 10 juegos iguales. Aquí ya he terminado mis 10 juegos. Entonces aquí para poder cerrar subí con 3 cadenas al inicio. Voy a tomar esta tercera. Hago un punto deslizado y aquí ya los uní. Voy a recortar y jalo. Con una aguja voy a pasar y hebra hacia la parte de atrás, aquí mismo donde hice el punto deslizado. Paso mi aguja, jalo y ahí ya quedó unido. Entonces lo que voy a hacer es perder un poquito de esta hebra por dentro del tejido. Y llegando ya aquí en la orilla donde tengo los puntos bajos, hago un nudo para poder fijar. Tenso fuerte y pierdo un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido. Aquí ya puedo recortar a ras. Para realizar el asa de la canasta, voy a dividir el número de holanes que le hicimos por la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Y del otro lado tenemos también 5 holanes. Entonces esta y esta serían los puntos de la mitad de mi canasta. Recordamos que aquí dejábamos 3 puntos de espacio entre cada uno de los juegos de puntos altos, que se ven también de este lado. Entonces voy a meter mi ganchillo en el primer espacio que tengo. Tomo mi hebra
hago un punto deslizado con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Aquí tengo el otro punto. Voy a tomar esta hebra del inicio para tejerla por la parte de atrás. Hago otro punto bajo y en este último punto otro punto bajo. Aquí ya tenemos 3 puntos bajos en el espacio que nos quedaba. Entonces subo con una cadena y giro mi tejido y haré un punto bajo por cada punto. Aquí en este mismo punto donde subí, un punto bajo, 2 y 3. Subo con una cadena y giro mi tejido. En este mismo punto, un punto bajo, 2 y 3. De nuevo, una cadena, giro mi tejido. En este mismo punto, un punto bajo, 2 y 3. Y continuaré haciendo lo mismo hasta que haga 34 vueltas. Aquí llevo 4 vueltas. Voy por la quinta. Pueden ser las 34 vueltas de puntos bajos o pueden ser más, eso ya depende de qué tan alta quieran el asa de su canasta. Continuamos. Aquí ya terminé mis 34 vueltas o también pueden ser en centímetros, que son 15 centímetros de largo. Aquí voy a dejar una hebra un poquito larga y voy a insertar una aguja. De este lado tenemos 3 puntos y aquí en el espacio son 3 puntos también. Voy a tomar los 3 puntos del espacio con los 3 puntos del asa. Aquí voy a rematar con un nudo para poder fijar. Hago un nudo más. Y voy a perder un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido. La hebra que teníamos del otro lado también ya la puedo recortar si la llevaron por dentro del tejido, si no, con una aguja la pueden esconder. Ahora, para el asa de su canasta la pueden dejar así, tal cual como está. Yo preferí doblar el asa por la mitad y con otro poquito de la hebra voy a dejarle más o menos unas 4 filas sin coser.
Voy a meter mi aguja. Y aquí voy a esconder. Solamente voy a fijar con unas cuantas puntadas. No necesito agarrar todos los puntos. Así me voy a ir por toda la orilla. Ya llegué a la otra orilla, entonces dejo más o menos unas 4 filas sin tejer. Voy a fijar con un par de nudos. Y ya pierdo esta misma hebra por dentro del asa. Aquí recorto a ras. De esta manera el asa ya queda más firme y no es necesario ponerle alambre, queda más rígida. Para poder decorarla yo únicamente elegí un pedacito de listón, recorté más o menos unos 10 centímetros. Le hago un pequeño corte en diagonal. Con el encendedor vamos a quemar un poquito esas puntas para que no se deshile. Esta parte ya es elección de cada quien. Yo preferí únicamente hacerle un par de nudos. Ustedes pueden ponerle el moñito completo. Y es así como hemos terminado nuestras pequeñas canastas. Si les ha gustado pueden apoyarme suscribiéndose a la página y regalándome un like para poder crear más contenido. Nos vemos en la siguiente.